Durante los años 90, mientras las escenas de rap de la costa este y costa oeste dominaban la industria musical norteamericana, en el sur del país había una escena completamente underground. Una escena que no sonaba en radios ni aparecía en listas, y que a diferencia de ese hip hop que llegaba al mainstream, tenía un sonido crudo y profundamente oscuro que acabaría conquistando internet más de 30 años después. Cencerros, ritmos sincopados, subgraves potentes y snares. Una textura sucia, cruda y lo-fi con espíritu punk. No hablaba de joyas ni limusinas, sino de muerte, drogas, violencia y horror. Una escena ignorada por la industria, despreciada por la crítica, pero que acabaría sembrando las bases, ojo, del horrorcore, el crunk, el trap y se convertiría en la raíz de ese sonido oscuro y nostálgico que hoy domina internet. El funk. Esta es la historia del Memphis Rap, el desconocido sonido del infierno que transformó la música de internet. Durante los años 80, muchas ciudades norteamericanas sufrieron los efectos devastadores de la desindustrialización. Las fábricas que habían sostenido a generaciones enteras cerraron o se mudaron, dejando barrios enteros sumidos en el desempleo y la desesperanza. Memphis fue una de las ciudades más golpeadas. A mediados de los años 90, la ciudad tocó fondo. En 1993 se registraron 198 asesinatos, una cifra que superaba incluso la de Los Ángeles, famosa por sus guerras de bandas. Durante varios años, Memphis compitió con Detroit, Washington DC o Baltimore por el sombrío título de la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Para los jóvenes que crecían allí, el futuro era poco esperanzador. En la escena de clubs de Memphis se velaba principalmente el electrofunk de Nucleus o Afrika Bambaataa, pero los jóvenes empezaban a preferir el sonido del hip hop que llegaba de Nueva York de bandas como Run DMC, El Cool J o Boogie Down Productions. DJ Spanish Fly fue el primero en mezclar aquel hip hop con el electro que sonaba en los clubs de la ciudad. En salas como el No Name o el Crystal Palace, fue moldeando los gustos de toda una generación. En sus sesiones iba colando producciones propias, hechas con su caja de ritmos TR-808 y con una forma de rapear más oscura y narcótica de lo habitual. Aunque mantenía mucho de aquel electro rap, puso la primera piedra de lo que sería la escena de Memphis. Pronto comenzaron a circular las cintas con sus mixtapes que él mismo vendía después de cada fiesta. Uno de sus mayores admiradores era DJ Squeaky, a quien se le debe buena parte de la evolución del sonido de la escena. Empezó grabando mixtapes, pero como todos sus amigos querían rapear, acabó dedicándose a producir. Con un grabador de 4 pistas, un sampler SP1200, la caja de ritmos Boss DR660 y algún viejo teclado Roland, dio forma a los primeros discos de la escena para nombres como 8Ball and MJG, Skinny Pimp, Tom Ski Max, DJ Thir, Al Capone o Criminal Main. Así nació un sonido sucio, hipnótico y profundamente local. Un rap totalmente casero que no seguía las reglas de nadie. Más cercano al punk en formas y en producción que a discos grabados en los grandes estudios de Los Ángeles o Nueva York. Mientras en ambas costas los estudios y los sellos competían por unos estándares de calidad y estética cada vez más altos y se mataban, casi literalmente, por conseguir los mejores productores, en Memphis todo era más rudimentario. En definitiva, más real. Los productores de Memphis no seguían las reglas de sampling de ese hip hop más mainstream. Preferían hacer sus propios loops con la Roland TR-808 o la más moderna Boss DR660, y si no tenían acceso a una caja de ritmos, no tenían ningún pudor en samplearse entre ellos. La misma base podía sonar en varias canciones de diferentes raperos, cosa que a veces generaba tensiones. Las primeras mixtapes de DJ Paul y Juicy J, quienes pronto iban a formar 36 Mafia, de quienes hablaremos ahora, no tenían bases propias, sino de otros productores, especialmente de Squeaky. Esto encendió beef y enfrentamientos a mano armada. Todo esto demuestra que esta gente no producía para sonar en las radios ni para complacer a las discográficas, porque es que literalmente ningún medio se molestaba en radiarlos o reseñarlos. Por eso es tan difícil documentar fechas, cintas, folletos o carteles. Pero es justo en este caos donde reside el encanto de este género, y pronto este caos se volvería todavía más oscuro. Squeaky produjo el primer disco de Kingpin Skinny Pink en 1993, uno de los personajes más fascinantes y conflictivos del rap de Memphis. Pronto se convirtió en una estrella local, gracias a temas como Looking for the Chewin o God Damn Police, los cuales llegaron a salir hasta en los periódicos por atacar directamente al cuerpo de policía de la ciudad. Su disco de 1996, King of the Playa Ball, fue clave para la escena.
Una noche en un club de Memphis, Skinny acabó golpeando con una pistola a su maestro, DJ Squeaky, y tuvo un cruce de disparos con otros DJs. Aquello dividió la escena en dos. Por un lado, DJ Squeaky y DJ Cirque, creador de algunos de los temas más influyentes y sampleados de la escena temprana, y por el otro, Skinny Pimp, Juicy J y DJ Paul. Aquel enfrentamiento marcó un antes y un después. Empezaron las indirectas, las canciones cargadas de pullas y los beats envenenados. Pero, como suele pasar en estos casos, la violencia también trajo una explosión de visibilidad, y se podría decir también de creatividad. Cada grupo buscaba superarse, definirse, sonar más duro, más oscuro y más auténtico, y en medio de esta guerra empezó a brotar la verdadera esencia del rap de Memphis. Mientras Squeaky y sus aliados seguían expandiendo el sonido callejero de Memphis, en otra parte de la ciudad, Juicy J y DJ Paul, dos adolescentes obsesionados con el ocultismo, el cine de terror de serie B, el satanismo y las películas snuff, fundaron el sello Prophet Entertainment y poco después su grupo definitivo, 36 Mafia. En sus primeros mixtapes rapeaban sobre beats turbios y distorsionados. Sus letras hablaban de invocaciones demoníacas, brujería, sangre, tumbas y espíritus vengativos. El disco Underground Volume 1 recopila sus primeros trabajos grabados entre 1991 y 1994 y es una pieza clave para entender la enorme influencia que tendrían décadas después con su sonido. Habían creado el horrorcore a la sureña y lo difundieron por toda la ciudad. Su influencia llegó a otros productores como Al Capone, Blackout o Graveyard Productions, por citar tan solo a 3 productores que capturaron ese sonido espeluznante y mugriento, con letras violentas. A diferencia del gangsta rap de la costa oeste, que presumía de gángsters, de balazos en el cuerpo, de haber entrado y salido 1000 veces de la cárcel, los raperos de Memphis hablaban de los crímenes en sí, de los cadáveres, de la podredumbre. Eran mucho más explícitos, casi sin filtro, y todo ello lo aderezaban con samples de películas de terror y un sonido descaradamente lo-fi. 36 Mafia supieron construirse una mitología propia. Cada miembro, Cops Tanika, Gangsta Boo, Lord Infamous, Chunky Black, parecía sacado de una logía secreta de terror, una especie de aquelarre sonoro que invocaba pesadillas desde los márgenes de Memphis. Es obvia la influencia que tuvo 36 Mafia en el trap. Aunque el género se consolidó a mediados de los 2000 en Atlanta, su ADN ya se estaba gestando en Memphis una década antes. La estética y la actitud sin glamour, el sonido crudo y directo, con esas cajas sucias, sus graves pesados y hi-hats que sonaban como una metralleta, todo eso terminó de sentar las bases para lo que después explotaría en Atlanta y el resto del mundo. Por ejemplo, la forma de rapear del trap, con ese flow sincopado en tresillos, ya la usaba Lord Infamous a principios de los 90. Con el tiempo, 36 Mafia acabaría convirtiéndose en la banda más exitosa de toda la escena, alcanzando discos de platino. Pero durante los años 90, como todos los raperos de Memphis, se lo hacían todo ellos mismos. Grababan sus cassettes, las duplicaban una a una, o en torres si había suerte, hacían sus portadas y las fotocopiaban, en muchos casos en blanco y negro. En esas cintas solía venir escrito el teléfono del rapero de turno, por si alguien quería contratarlo para un bolo. Una vez tenían el lote, vendían esas cintas directamente desde el maletero del coche. En gasolineras, tiendas de música locales, peluquerías de barrio o hasta en clubs de striptease. A veces las dejaban en Mr. Sets, una tienda de equipos de sonido para coches que se convirtió en un punto de distribución clave para toda la escena. Esta forma de mover la música era 100% callejera, sin discográficas de por medio, por eso es tan difícil de rastrear a día de hoy. Muy de vez en cuando aparece alguna de estas cintas en Discogs, suelen estar en mal estado y alcanzan precios altísimos. Tommy Wright III lo resumió hace poco en una entrevista. Grababan esas cintas solo para impresionar a los colegas. Nunca pensaron que estaban dando forma a una escena y a un sonido que acabaría dejando una huella enorme en internet. Tommy Wright III es mi figura preferida de la escena. Fue pionero en el ritmo rápido que luego influirá tanto en el crunk como en el trap. Grabó su primer disco con tan solo 15 años, rompiendo literalmente su hucha para pagarle al productor. Las 8 canciones que formaron su cassette Memphis Massacre se grabaron en tan solo un día.
y él mismo las vendía después en la escuela. Su siguiente álbum, Ashes to Ashes, Dust to Dust, ya producido por él, salió 2 años después, en 1994, y es uno de los discos más influyentes de toda la escena, sobre todo por su forma de rapear y por ese uso de la 808, con esos hi-hats frenéticos y el mítico cencerro que acabaría creando un estilo. En la portada aparecía en un cementerio con pala en mano. La portada de su siguiente disco era directamente su foto policial. Se pasó la adolescencia entrando y saliendo de la cárcel. Lanzó 5 discos en 8 años y se convirtió en una leyenda de la ciudad. Su racha terminó en 2001, cuando cumplió 4 años de cárcel. Cuando salió, perdió su estudio, pero pronto se iba a convertir en una leyenda de internet. Además de Tommy Wright III, hubo muchos otros raperos y productores que dejaron su huella en la escena, algunos con discos realmente potentes. Nombres como Gangsta Pat, Playa Fly, Boss, Kopstanika, Not, Project Pat, Ten Wanted Men, que fue la banda que formó Tommy Wright III, o Criminal Mafia son tan solo algunos de ellos. Durante los 2000 la escena perdió peso, pero al entrar la década de 2010 el género vivió un renacimiento. Artistas como Lil Agrimane y Space Ghost Park ganaron muchos seguidores, especialmente a través de blogs de música, foros y sobre todo SoundCloud, que se convirtió en un archivo local para beats y loops inspirados en la escena de Memphis noventera. Así nació el funk. Su nombre se remonta a principios de la década de 2010, cuando el propio Space Ghost Park y su colectivo Raider Clan lo popularizaron con canciones como Feel Da Funk 1990. El rap de Memphis de los 90 fue la base sobre la que trabajaron productores como DJ Smokey o Mr. Cisco. A partir de ahí, productores de todo el mundo empezaron a vocear en la historia y a descubrir figuras como 36 Mafia o Tommy Wright III, rindiéndoles homenaje. Adoptaron la estética horrorcore de Memphis, imitaron sus portadas, rescataron el sonido crudo de la 808 y lo mezclaron con elementos de otras escenas del rap sureño, como el trap de Atlanta o el chop and screw de Houston. El funk, en sus inicios, era realmente apasionante, porque capturaba de forma casi ritual la esencia de Memphis. Pero hoy, 10 años después, ese funk original prácticamente ha desaparecido. En plataformas como SoundCloud y sobre todo TikTok, el género ha mutado en 1000 variantes, cada cual con un sonido más efectista y una estética más exagerada que la anterior. En Rusia y Brasil, por ejemplo, el funk ha explotado hasta convertirse en un fenómeno mainstream. Productores como Ghostface Playa, Bordel o Folo acumulan millones de reproducciones. Pero para muchos el género ha perdido su filo original. Ahora prácticamente se hace en serie, diseñado para sonar en reels oscuros o en playlists motivacionales de gym. Pero incluso en esta banalización, el ADN de Memphis sigue latiendo, en sus cencerros, en sus subgraves reventados, en sus vocales ampliados hasta sonar fantasmales. Esos sonidos recuerdan que todo empezó en los barrios, con chavales que grababan cintas solo para impresionar a sus colegas, sin saber que se convertirían en leyendas. Cuando escuchas un beat de funk en TikTok o Instagram, lo que suena es un trozo de ese infierno sureño que fue el rap de Memphis. Un hip hop tan adelantado a su tiempo que hoy, más de 30 años después, el mundo está empezando a comprenderlo. Nos vemos en el siguiente vídeo.